Un saludo, vamos entonces a trabajar el video sobre el centro de calificaciones como soporte de la charla realizada en el SENA. Para hablar del centro de calificaciones también tenemos que hablar entonces de elementos calificables. En Blackboard tenemos entonces, podemos calificar actividades, foros, wiki, blogs, evaluaciones, etcétera y otros elementos más. Básicamente vamos en, bueno, y también podemos calificar actividades presenciales, es decir, todas las actividades presenciales que inclusive aparentemente no tengan nada que ver con Blackboard o en la parte virtual deben de aparecer también en el centro de calificaciones. Vamos entonces a concentrarnos en actividades, foros, evaluaciones y actividades presenciales que no estén dentro de la plataforma. Entrando entonces en materia, antes de ingresar al libro de calificaciones, debemos de mirar y tener conciencia en la planeación de qué actividades son las que vamos a desarrollar de acuerdo a los resultados de aprendizaje. Entonces, como caso hipotético, vamos a crear acá una carpeta que se llame ¿cómo se llama? Un resultado de aprendizaje. La idea es que un resultado de aprendizaje va a tener una o muchas columnas de calificación. Ponemos la descripción del resultado y vamos a darle enviar. Estando entonces dentro del resultado de aprendizaje, vamos a mirar entonces las actividades como tal de ese resultado. Vamos a desarrollar un contenido y, perdón, vamos a realizar evaluaciones. Esos son, digamos, lo que se puede evaluar o calificar. En este caso vamos a empezar con actividades. Esta actividad pertenece al resultado de aprendizaje correspondiente. Y acá, más abajo, vamos a mirar los ítems, archivos y vamos a adjuntar una guía de aprendizaje o una guía de actividades, los puntos posibles, vamos a poner que 10. Podemos añadir rúbricas que digamos es el caso de estudio de otra oportunidad. Es bien importante utilizar las rúbricas. Y acá, cómo queremos nosotros que presenten las actividades. Por lo general, los trabajos se entregan una sola vez. Siempre es aconsejable activar seguimiento del número de vistas o de estadísticas. Fecha de vencimiento, si le van a poner fecha de vencimiento, si trabajamos a todos los grupos o si trabajamos por grupos. En este caso, vamos a trabajarlo con todos los alumnos y le damos enviar. Al yo digamos, configurar la actividad que se establece para calificarse, automáticamente se va a posicionar en el centro de calificaciones. Vamos a verificar en el centro de calificaciones y debe de aparecer allí la columna correspondiente al, a la actividad de ejemplo. Aquí aparece. Vamos a crear entonces un foro calificable. Vamos entonces a la opción de foros y le damos crear foro. Vamos a poner entonces como ejemplo un foro temático calificable, descripción y caso de discusión del foro. Y más abajo entonces podemos poner disponibilidad o limitarlo por fechas. En este caso entonces vamos directamente al ítem de calificar. Le vamos a decir que califique este foro
por lo general debemos de siempre utilizar el mismo valor según nuestros esquemas de calificación. Podemos añadir rúbrica, que es tema de otra capacitación. Y por último, le damos clic en enviar. Automáticamente se me va a crear entonces una columna en el libro de calificación llamado foro temático calificable. Y así podemos hacer con blog, con wiki, con, con evaluaciones que aparezcan entonces en el libro de calificaciones. Vamos entonces directamente al libro de calificaciones y vamos a crear una columna de una práctica. Puede ser una práctica presencial, una actividad presencial, donde no tengan que subir las evidencias en la plataforma, pero que ustedes físicamente la puedan asumir. Por ejemplo, una evaluación de desempeño o de producto. Entonces ustedes pueden trabajar aquí y crear una columna. Vamos a poner un ejemplo. Que se llame lista de chequeo práctica de campo. Todo debe tener una descripción. La forma de visualizar en el libro de calificaciones los puntos posibles. Podemos ponerle 10, podemos añadir rúbrica y vamos a darle por último enviar. Entonces en este momento tenemos tres actividades calificables. Una actividad en el cual los alumnos van a presentar las actividades en la plataforma. Tenemos un foro y tenemos una práctica presencial. Ya lo que vamos a hacer entonces es una columna que me califique el total de las actividades correspondientes a los resultados de aprendizaje. Entonces, vamos a ir a administrar y decir esquema de calificación. ¿Por qué vamos a hacer un esquema? Porque nosotros cuando calificamos, calificamos de 1 a 10. Y a cada actividad le vamos a dar una ponderación. Ahorita más adelante vamos a definir las ponderaciones. Por ahora, el esquema de calificación del SENA, ¿cuál es? Si el alumno saca el 70% de la calificación final, va a ganar la, el resultado de aprendizaje. Por consiguiente, la calificación va a ser A. Si saca menos del 70, la calificación va a ser D. Entonces vamos aquí a crear un esquema de calificación que nos convierta el porcentaje a las letras que el SENA maneja. Entonces vamos a poner acá resultados de aprendizaje como nombre de ese esquema. Y aquí entonces viene pues como las condiciones. Entonces él me está preguntando, en este caso, de 50 a 100, nosotros no vamos a hacer de 50, sino de 70 a 100, le vamos a poner la letra A. Y de 0 y menos que 70, o sea, el número que le pongo acá, lo vamos a llamar D. Acá dice calificaciones introducidas manualmente. Si ponen A, pues entonces que el sistema le ponga el 90%, y si dice que D, pues dejémoslo ahí en 25%. Tengamos en cuenta una norma que tiene el SENA, y es que aprobado se le da la nota de 4,5 y y D no aprobado se le da la nota de 2,5. Vamos a darle enviar y ya nos quedó digamos el esquema creado aquí. ¿Para qué vamos a utilizar este esquema? Vamos a regresarnos de nuevo al libro de calificaciones completo y vamos a crear ahora sí la columna ponderada. Estando entonces acá, vamos a poner ahí porcentaje de resultado de aprendizaje
y el nombre, ¿sí? Es decir, el nombre del resultado. Em, Podemos poner acá la descripción, disculpen que se me fue una ventana que no debía. Y acá, la visualización principal, digámosle que dejémosla en porcentaje, es decir, que el muchacho sacó el 30 o el 40, es decir, a medida que se la van calificando, se le va aumentando ese porcentaje. Y la visualización secundaria, vamos a decirle el que acabamos de hacer, que se llama resultados de aprendizaje. Es decir, van a haber dos visualizaciones, el porcentaje y al ladito les va a presentar si lleva A, si supera el 70 o más, o D, si todavía no ha llegado al 70. Aquí vamos a seleccionar entonces las columnas, podemos seleccionarlas eh, arrastrándolas o simplemente una a una y las vamos eh, seleccionando para que se ponderen. La idea es que, digamos, a medida que se vayan ir calificando las actividades, vaya a ir apareciendo el porcentaje. Entonces, digamos que la actividad del ejemplo es digamos, una actividad muy importante, entonces yo le puedo dar el 40%. Digamos que el foro temático es un tema más bien, pues no es tan relevante, podemos ponerle el 20%. Y que la lista de chequeo que sea muy importante, vamos a ponerle el 40%. La idea es que acá, al final, pues tenga una ponderación de 100%. No debe ser ni menos ni más. Es muy importante esta partecita acá que estoy señalando. Calcular como total actual. Si la dejo que sí, si el muchacho, por ejemplo, hace la actividad ejemplo número 1, a él le va a aparecer un 100%. Es decir, él lleva un 100% de lo que ha hecho, pero no es el 100% de todas las actividades que deben de realizar. Es por eso que siempre, siempre deben de darle clic en no para que el porcentaje vaya a ir siendo acumulativo. Incluimos estas notas en el cálculo del centro de calificaciones. Propongo que no. Mostrar la columna alumnos, le decimos que sí. Y el resto lo dejamos como estábamos. Entonces voy a repetir. Nombre de la columna, la visualización principal en porcentaje, la visualización secundaria en resultados de aprendizaje, que fue el esquema que hicimos. En esta partecita seleccionamos las columnas que van a darnos el resultado de ese, valga la redundancia, resultado de aprendizaje. Asignamos las ponderaciones correspondientes, le damos calcular como total actual no y le decimos tampoco que no incluir esas columnas en los cálculos y al final le vamos a dar enviar.